Pues buenos días o buenas tardes, bienvenidos a la segunda entrevista de este ciclo de entrevistas que estamos realizando en el marco de la exposición Constelaciones Posibles, la imagen como fragmento de la realidad en la colección MU. Es una exposición que se inauguró el pasado 20 de junio y que aprovecho para recordaros que podéis visitar hasta el 25 de agosto en la Sala Torre del Museo Universidad de Navarra. Bueno, hoy estamos muy contentas, digo, bueno, estamos porque somos un equipo de 4 comisarias y estamos muy contentas de poder contar con el artista Daniel Canogar. Suyas son dos piezas que tenemos en la exposición, que comentaremos más adelante. Así que muchas gracias, Daniel, por formar parte de esta entrevista. Un Eh, placer estar aquí con vosotros. por introducir un poco el trabajo de Daniel, para quien no lo conozca, Daniel Canogar empezó formándose como fotógrafo en la Universidad de Nueva York, en el International Center for Photography, y sus primeros trabajos pues, se desarrollaron en este medio. Pero pronto su práctica artística pasó a caracterizarse por una experimentación con la utilización de la imagen entre la videoproyección, la instalación o el arte público, utilizando la tecnología digital y el audiovisual como herramientas expresivas. También hay otros elementos que son muy característicos de su obra, como son los algoritmos que él emplea para realizar obras generativas o el reciclaje normalmente de tecnologías obsoletas, que este es el caso de las obras que pasaremos a comentar más adelante. A través de su trabajo explora temas relacionados con el hombre y la tecnología, la memoria y el archivo, o dicotomías como lo matérico frente a lo inmaterial, o lo real frente a lo onírico o lo virtual. Son ya más de 30 años de trabajo, con una trayectoria que le ha merecido un reconocimiento no solo nacional, sino también internacional. De hecho, en 2022 fue elegido académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y bueno, sería imposible nombrar todas las exposiciones que ha realizado, tanto individuales como colectivas, pero por nombrar dos ejemplos importantes, uno nacional y otro en el exterior, pues por ejemplo, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o en la Phillips Collection en Washington, D.C. Y bueno, por nombrar una exposición que también podéis disfrutar ahora, Miradas que Comunican, que está hasta el 12 de enero en el Espacio Fundación Telefónica en Madrid, en el que se presenta su nueva instalación, Intervalos. Bueno, y la nuestra en Navarra, que yo sepa, no sé si hay ahora mismo alguna más. Pues bueno, para quienes no hayan podido visitar nuestra exposición y poner un poco en contexto, porque hay temas al final que van a ir saliendo, que están en relación, os cuento de qué va nuestro proyecto. Constelaciones Posibles pone el foco en el espacio de ambigüedad entre la realidad y su representación a través de la imagen, resaltando la multiplicidad de relatos que configuran nuestros imaginarios visuales y las diversas maneras en las que la fotografía nos presenta la realidad, que es inabarcable, ¿no? Por eso quien visite la exposición verá que tenemos ejemplos de imágenes o fotografías. Bueno, digo imágenes porque no todas son fotografías, aunque todas las piezas parten o utilizan la fotografía, que son muy diversas. En algunos casos son radicalmente distintas, ya sea por registro, por estilo, por el soporte, o por cronología, porque tenemos piezas que datan de los primeros años de las técnicas fotográficas, como daguerrotipos, hasta obras generadas en los últimos años, como es el caso de las piezas de Daniel Canogar. Bueno, pues una de las ideas que explora Constelaciones Posibles tiene que ver con los imaginarios visuales y la memoria visual colectiva, o sea, cómo influye el conjunto de imágenes em, que hemos recibido en nuestra comprensión del mundo, un poco como ese legado de cultura visual, ¿no? Y en línea de esta reflexión nos parecía muy interesante tu obra, Daniel, sobre todo la serie Small Data Lab, que nace del proyecto Tender Puentes. Bueno, para quien no sepa, Tender Puentes es un proyecto curatorial del Museo Universidad de Navarra que consiste en una invitación a diferentes artistas a través de la que generan obra partiendo de un diálogo con la colección. Entonces, a mí me parecía muy interesante preguntarte cómo fue trabajar con una colección o un archivo de fotografía como es la del Museo Universidad de Navarra, ¿no? Que es muy amplia, es muy importante
Y por otro lado, cómo fue realizar un ejercicio como este, que al final yo creo que se trata de realizar una revisión de imágenes del pasado. En tu caso te interesaste por los daguerrotipos, para generar otras nuevas con una mirada contemporánea. Bueno, fue un ejercicio para mí muy interesante porque, claro, pensando también en la colección del Museo de la Universidad de Navarra, el componente de archivo fotográfico no es uno de los elementos más característicos de la colección. Y entonces, ya que el tema iba de fotografía y yo también empecé como fotógrafo, aunque ahora ya realmente me ha apartado bastante el medio fotográfico, ¿no? Pero todavía me encanta. Me parecía interesante ir a los orígenes de la fotografía y qué presencia había en la colección de esos orígenes, en este caso, daguerrotipos. Pero al mismo tiempo era también un viaje a mi pasado personal como fotógrafo que empezó en un laboratorio fotoquímico, como fotógrafo que se enamora de esa experiencia del ritual, de la magia alquímica, ¿no? De ver imágenes aparecer entre líquidos, los olores a los químicos, la radio siempre que tenía ahí bajita en el fondo, toda esa ritualización de la experiencia fotográfica es algo que yo intenté reintroducir en los small datas que realicé para el proyecto Tender Puentes. O sea que era un proyecto por un lado muy personal, pero también un poco una arqueología misma del medio fotográfico y su presencia en la colección del museo. Em, Parece que sea Ana, que se había congelado la imagen. Em, Sí. Perdón, que estaba viendo a ver si se volvía a poner bien la imagen. A mí además me parece muy interesante cómo encuentras una especie de hilo conductor histórico, ¿no? Entre imágenes tan antiguas como son los daguerrotipos, que son de mediados o finales del siglo XIX, a, bueno, una obra que tú realizas que al final, aunque parte de la fotografía, tiene un soporte muy, muy diferente, ¿no? Entonces no sé si podrías contarnos sobre qué es lo que viste en el daguerrotipo que podías poner en relación con tu soporte. Bueno, primero habría que clarificar cuál es mi soporte, que es fundamentalmente digital. Por lo menos los small datas están realizados con tecnología digital, editadas con After Effects, con programas de postproducción. Y para mí eso realmente es el puente que yo quiero extender. Es no hacer un viaje al pasado por el acto de hacer un ejercicio nostálgico que no me interesa, sino utilizar el pasado para entender más el momento presente digital. Esto siempre es lo que yo hago en mi trabajo y lo que creo que está presente en los small datas. Es decir, utilizar el pasado para entender los grandes dilemas del momento. Estamos tan inmersos, tan, digamos, metidos dentro del momento que es muy difícil tener una distancia para poder realmente pensarla bien y entenderla bien. Por eso la historia nos es tan útil, la historia en general y la historia de la cultura visual en particular, porque para mí hay otro elemento que es fundamental en mi trayectoria artística, es no la historia del arte, que me encanta y me interesa y desde luego influye, pero específicamente la historia de la cultura visual, de esa mirada particular que surgió en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, que incluso podemos volver a algunos elementos del siglo XVIII, las linternas mágicas, las fantasmagorías, esas experiencias audiovisuales hechas para el público de masas, la concepción de París, ¿no? Como decía Walter Benjamin, la capital del siglo XIX, realmente una revolución de la cultura visual a través de espectáculos, de dioramas, de carteles pegados en las paredes de las calles, toda esa especie de nueva cultura visual que está muy relacionado con lo urbano, es algo que básicamente hay que conocer para entender quiénes somos nosotros ahora en el siglo XXI.
todo viene del siglo XIX. Yo cuando era un joven artista pensaba que ir al pasado era una pérdida de tiempo, que había que pensar el presente y el futuro. Con una madurez me he dado cuenta de que eso es absurdo, que es imposible escaparnos de nuestro pasado y que es imposible entender nuestro presente y pensar el futuro sin entender de dónde venimos, ¿no? Pues yo creo que sería interesante, ya que estamos hablando de imágenes, ¿no? Introducir tus obras también con un vídeo para quienes nos escuchan puedan verlas. Bueno, Ujú. para realizar Small Data Lab, tú te interesas en concreto por 25 daguerrotipos de la colección del museo, ¿no? Así que Sí. sí, hay personas que no sabrán lo que es un daguerrotipo, ¿no? Y como yo creo que hay un diálogo muy interesante entre tu obra, ¿no? Con los espejos, que hacen un poco de referencia también a los daguerrotipos, voy a compartir un ejemplo de lo que sería un daguerrotipo de la colección que además utilizas tú en una de tus piezas de Small Data. Em, este sería uno de los daguerrotipos. Sí, una de las características, claro, de los daguerrotipos es que se emulsionaba el líquido fotosensible que se pintaba encima de un espejo. Y esto es una característica muy específica del daguerrotipo, a diferencia de los calotipos o de las cartas de visita, ¿no? Que eran otros formatos. El daguerrotipo fue prácticamente, si no el primero, que casi diría el segundo, y ahí tenía que repasar mi historia de la fotografía. Pero esa característica especular de espejo le da un encanto y una sensación muy especial. De hecho, se ve aquí en este vídeo como en ciertos momentos casi el positivo se convierte en negativo. La orientación de la fotografía en relación con, con el público, los ojos del que está viendo el daguerrotipo es muy importante. De alguna forma ¿cómo decirlo? Te invita a alinearte adecuadamente, ¿no? Como que tienes que buscar el ángulo correcto para ver, y eso, esa especie de alineamiento del consumidor, del espectador, del que está mirando la fotografía con el aparato o el medio fotográfico me parece muy interesante. No, como el Sí. girarlo y mira, aquí lo veo en positivo, aquí lo veo en negativo. Eso es uno de los elementos especulares maravillosos del daguerrotipo, de los cuales el museo tiene unos ejemplos bellísimos. Sí, de hecho, bueno, en la exposición nosotras nos hemos tomado un poco la licencia de poner este daguerrotipo frente a una de tus obras que contienen una imagen de este daguerrotipo para que, bueno, los que lo visiten puedan comparar y entender ese juego, esa relación que se puede encontrar. Voy a pasar a mostrar Small Data Lab 3, que es una de las piezas que contienen esta imagen Ujú. que tenemos aquí. Aquí precisamente, para que se entienda un poquito lo que está ocurriendo, es que uno de los daguerrotipos de la colección está siendo proyectado cenitalmente sobre un espejo. Y claro, no es en este caso la proyección rebota sobre el espejo que está ligeramente inclinado y el reflejo del espejo cae sobre la pared, ¿no? Entonces aparece un poco el daguerrotipo un poco deformado. La idea era un poco, esta idea un poco, como digo, de espejo, especular, mundo de la proyección, muy presente la idea de la fantasmagoría también, que es un elemento para mí, tiene una enorme influencia el pensar en la fantasmagoría, la parte un poco como que algo que está y no está, que parece real pero no lo es, que son al final son luces y sombras, ¿no? Que al final es una característica muy típica de todos estos medios fotográficos, cinematográficos, etcétera, ¿no? Que hay una parte matérica, en este caso se ve ahí en este plano como rayé el espejo, ¿no? Como que intenté crear como Sí, una especie de textura
el Ujú. espejo rayado. Y nada, es un poco también el aspecto un poco de magia, la magia de la proyección y la magia del aparato que pone en marcha la simulación, ¿no? En este caso del retrato. Pero bueno, como digo, son piezas que para mí están muy cargadas de historia y de los temas que me han fascinado a mí a lo largo de mi carrera, que me siguen fascinando, es ese debate entre lo fantasmagórico y lo tangible, ¿no? Lo matérico y lo efímero, lo que parece que está y no está al final, que al final es lo que a mí siempre me ha enganchado y me ha fascinado, esa especie de solapamiento del mundo onírico de las proyecciones con la materialidad de los medios que permiten que esas apariciones un poco espectrales aparezcan y ocurran. A mí me parecía muy interesante una reflexión que tú hacías, no me acuerdo dónde la leí o la vi hace unos días respecto a esta obra, Lab 3, que era esa pregunta de, bueno, ¿dónde está la imagen, no? ¿Está en el proyector, en el elemento o dispositivo de memoria que la contiene, en el reflejo, en la proyección de la pared o está en nuestra imaginación? O sea, yo creo que eso es algo muy Efectivamente, es esa compleja relación que hay entre nuestro aparato óptico, el aparato óptico tecnológico, el biológico, cómo se alinean, qué relación hay con él. Pero yo creo que hay una ambigüedad y esto se ha incrementado además en el momento digital, porque antes por lo menos teníamos una foto para agarrar físicamente un trozo de papel o en el caso de agarrar tipo un pequeño cristal. Pero es que ahora, ¿dónde está la imagen? O sea, es que está en un microcircuito, está en Internet, en un servidor en Utah o en Noruega. ¿Dónde está la materialidad? Y yo te diré que creo que es uno de los grandes problemas que tenemos el no poder cognitivamente entender los medios con los que trabajamos habitualmente, que nos resulta totalmente abstracto y, y yo creo que es importante que conozcamos un poco lo que hay detrás ¿no? de las tecnologías que se están utilizando actualmente para crear estas imágenes, ¿no? de la cultura visual del siglo XXI. Te pondré un ejemplo que es un poco un salto que puede parecer un salto un poco no relacionado con lo que estamos hablando, pero yo estoy un poco cansado de oír a la gente hablar de inteligencia artificial. importante. Es que todo el mundo tiene opiniones de la inteligencia artificial, pero es que mucha de esa gente que son periodistas, en tertulias, en no sé qué, hablan de ello de una forma muy filosófica, pero es que es muy importante entender cómo funciona la inteligencia artificial, cómo hay que entender lo que se llaman los espacios virtuales, hay que entender lo que se llaman los large language models, los modelos de lenguaje y al final es un tema muy lingüístico toda la inteligencia artificial. Hay que entender un poco para realmente poder hablar de ello hay que entender y eso nos da una capacidad para poder relacionarnos de una forma más inteligente, más compleja y más conocedora con lo que estamos hablando. Esa separa mucho el mundo del arte, de las humanidades, el mundo de la tecnología y de las ciencias. Esa separación es artificial. Ocurrió con la Ilustración, con el momento de la Ilustración francesa. Es el momento de empezar a juntar esta separación porque creo que no vamos a avanzar. Si nos quedamos en el mundo de la filosofía de la inteligencia artificial, está bien, pero para mí es necesario que muchos de esos filósofos entiendan realmente lo que está hablando, cómo ocurre. Para mí, por eso es muy importante sacar los cacharros, los artefactos, el hardware, o el software también, para entenderlo, para realmente poder saber lo que estamos hablando. Pues sí, de hecho yo creo que, bueno, tu trabajo y tu obra al final interpela mucho al que la ve porque trata de temas que forman parte de nuestra realidad cotidiana, ¿no? Como que la interacción, la manera en la que interaccionamos con las imágenes, con las tecnologías. O sea que me parece, sí, muy importante que seamos más Ya, conscientes. le añadiría
Perdona, perdona que te interrumpa porque es que, Valvanera, si no se me va a ir la idea. Es que si nosotros no entendemos mejor en nuestra cultura visual, esa cultura visual no se utiliza. Y somos un poco, es decir, por poner ejemplo, las redes sociales, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, no se utiliza, no se está utilizando. Entonces yo creo que es muy importante que sepamos de qué forma nos está utilizando y en el efecto espejo poder utilizarla nosotros de una forma más consciente. Pero si no somos conscientes de esa, por decirlo, de que somos un poco inocentes y de que no somos conscientes de los algoritmos que nos están usando y manipulando, poca defensa tenemos, ¿no? Y poca capacidad de crear y de transformar esos usos que existen, que creo que tienen un potencial creativo enorme. Pues sí. Bueno, a mí una reflexión que me parece interesante, que es una de las cosas que me hace pensar cuando, bueno, pues pienso, reflexiono sobre tu obra, es cómo nuestra experiencia de las imágenes varía en función de los soportes, o de los objetos cotidianos o las tecnologías que las contienen, ¿no? Y en tu obra el soporte, la verdad es que creo que tiene un gran peso. Entonces te quería preguntar cuál crees que es la relación entre imagen y soporte en tu obra y si en el proceso de idearlas, bueno, pues cómo tienes en cuenta el papel del observador final, ¿no? Porque al final lo espacial, lo matérico, tiene mucho que ver con cómo vamos a percibir los visitantes, en el caso de una exposición, pues la experiencia de esa imagen de la obra. No, la relación entre imagen y soporte para mí es una relación que me fascina, que me tortura, que intento de alguna forma pensar y negociar en mis obras de arte. Creo que es uno de los grandes temas que estructura mi pensamiento artístico, mi práctica artística. Eh, Hay una relación muy directa y es una relación que para mí, vuelvo a insistir un poco lo que decía antes, que creo que la materialidad de los medios influye mucho en cómo son recibidas, cómo son distribuidas, sobre todo cuando nos metemos además en campos artísticos creativos. El, el, el medio es el contexto y da mucha información sobre cómo se va a leer y cómo el espectador va a tener esa relación con esa imagen. No es lo mismo ver un vídeo esto es como tan evidente, ¿no? Pero no es lo mismo ver una película en tu iPhone, que yo ayer en un vuelo que hice vi a una mujer enganchada viendo toda una película en su iPhone durante toda la película, que verlas sentadas en un cine de la Gran Vía de Madrid, en Cinemascope, ¿no? Que claramente hay una experiencia de espectador que es muy diferente. Y a mí me interesa pensar en esas diferencias, me interesa pensar en cómo el espectador está de alguna forma construyendo su experiencia visual de una forma diferente en un caso y en otro. Y volviendo a mi trabajo artístico, la figura del público es fundamental. No me interesa un público que se sienta, que se aparca dentro de una obra de arte y va a ver como si fuera pues, la televisión, ¿no? Me interesa un público activo, un público dinámico, físicamente incluso que se mueva alrededor de la obra, que la vea desde lejos, desde atrás, desde un lado, porque ese movimiento físico también para mí necesariamente implica un movimiento cognitivo. Y que no se comete en un espacio puramente óptico, sino también hay una experiencia sensorial, sensual incluso, ¿no? Que la obra contamine el espacio que contiene la obra de arte. De ahí para mí fue muy importante pensar en mis pantallas escultóricas, porque una pantalla siempre tiene que ser rectangular y cuadrada o rectangular y plana, porque no puedo empezar yo, esto ha sido también un motivo muy importante de mi investigación, crear pantallas escultóricas que se curvan, que son como membranas o textiles que se pueden doblar, se pueden dar forma, que dialogan con el espacio
pero sobre todo dialogan con el público, con el espectador que las rodea, las ve desde distintos ángulos, las explora. Esta idea de la exploración es algo vital al ser humano desde el principio de los tiempos. Eso es como, en esa exploración del espacio es como conocemos los espacios, los lugares, ¿no? Yo quiero recuperar eso en mis obras de arte. Pues te quería preguntar, porque, a ver, en todos los proyectos artísticos hay veces que no hay una intención cuando se empieza el proyecto, ¿no? Tan clara o tan consciente, pero siempre hay alguna búsqueda o algunas preguntas presentes, ¿no? Pues que llevan a desarrollarla de alguna manera, creo yo. Entonces, me gustaría que nos contaras qué búsquedas o qué inquietudes había detrás de tu serie Small Data Lab, porque tengo entendido que también es una historia, bueno, que tiene un componente personal, ¿no? De recuperar del laboratorio, pues, elementos que habías abandonado y estas cosas. Sí. Para mí, Small Data Lab tenía que ver con los orígenes de la fotografía, como explicaba antes, con su representación en el museo, pero también como mis orígenes como artista. Mi primera emoción artística empezó en el laboratorio fotográfico que yo tenía en casa. Era un laboratorio fotográfico que usaba mi padre profesionalmente para documentar sus propias pinturas. Y a los 14 años entré a ese espacio mágico y me enamoré. Me enamoré de la magia, del ritual, de, no sé, de la relación entre la luz y la oscuridad, de sentir que la luz quemaba la emulsión fotosensible del papel, el olor a los químicos, la luz roja, la, la radio ahí siempre al fondo, bajita, ¿no? Que siempre me acompañaba. Y eso fue, que, digamos, mis primeras emociones artísticas, creativas, las sentí muy joven ese espacio y del potencial que tenía la fotografía para la creatividad. Esto más o menos sirvió hasta mis 30 y tantos años, durante 15, 20 años el laboratorio era mi cueva, era mi hogar, era el lugar que me daba sentido a mi vida y de repente apareció Photoshop. Y, y yo trabajé con la primera versión de Photoshop y me quedé impactadísimo. O sea, de hecho fue una fascinación inmediata y abandoné el laboratorio fotográfico. Nunca volví, realmente. Nunca miré atrás, dejé el laboratorio abandonado. Todos los artefactos del laboratorio fotográfico, las cubetas, las botellas para los químicos, los relojes, estos había una especie de timer que le dabas para medir el tiempo que tenía que estar revelado el negativo, el papel. Todo eso se metieron en unas cajas y se olvidaron. De repente me encuentro con el proyecto de Small Data Lab, pensando en qué quería hacer. Localizo esas cajas que estaban ahí en un sótano de un espacio que tenía mi padre. Se me había olvidado que estaban ahí. Abro esas cajas y de repente veo las cubetas. Es que, por ejemplo, el olor a que las cubetas todavía tenían ese olor tan especial, un olor un poco como amargo, químico, ¿no? Muy químico. O sea, es que lo estaba oliendo, es que de repente fue un viaje al pasado me dio muy fuerte. Y, y todo eso, de repente, es lo que yo saco en Small Data Lab. O sea, que todos esos materiales, de hecho, una de las cubetas está en la obra de arte. Una de las cubetas que yo usé para revelar mis fotos de 18 por 24 centímetros, que venían un poco de estos tamaños estándares. Pues, en fin, lo que te puedo decir que fue un viaje al pasado muy emocionante para mí, que creo que está presente en la serie. Como decías, bueno, todas las obras de la serie tienen elementos que son pues estos elementos que tú abandonaste, que formaban parte de tu laboratorio fotográfico. Hay una obra que no hemos llegado a comentar, que es la que queda, que voy a compartir pantalla para mostrarla. Es Small Data Lab 2.
aquí la tenemos. Y bueno, en este caso utilizas unos chasis portaplacas de gran formato, ¿no? Sí, estos son unas placas de 9-12 que yo también trabajé un poquito lo que es el gran formato, que es lo que más me recuerda a los antiguos fotógrafos del siglo XIX con estas camas que tenía que tener la tela negra para cubrir la cabeza y, ¿no? Y eran estos chasis. Y realmente, bueno, mm, decidí incorporar estos chasis que yo utilicé también, pero en lugar de estar ahí captando imágenes metidas en la cámara fotográfica, estoy proyectando sobre ellas detalles de los agarrotipos de la colección. Hay un elemento divertido en esta obra que se ve un poco en la animación, porque esto es un vídeo que yo proyecto sobre los chasis y veis esta especie de máscaras que abren y cierran. Esto no se abren y cierran físicamente, es una simulación virtual o proyectada, pero en el fondo lo que yo quiero hacer es activar la memoria de como si estos aparatos, estos chasis fotográficos tuvieran su propia memoria y a través de la proyección recordar este movimiento que era muy importante. Lo abrías, tomabas la foto, la cerrabas, le dabas la vuelta, tenías, ¿no? Porque los chasis tenían dos fotos, una a cada lado, dos, quiero decir, dos placas. Tomabas la foto y cerrabas y luego llevabas al cuarto oscuro al revelado. Pues quería un poco recordar ese ritmo, ese de abrir y cerrar, ¿no? Que al final es muy ocular, ¿no? De abrir y cerrar los ojos para que dejar que esa imagen entre y sí, evocar la memoria de estos materiales, como si contenieran todavía sus recuerdos, ¿no? Esto fue un poco también el motivo de este proyecto. Hablando de los recuerdos, a mí también me parece interesante esta pieza. Bueno, esto de lo que tú hablabas, de las texturas, ¿no? La huella que queda de la manipulación humana en las imágenes pues, que tiene que ver con el proceso fotoquímico, de las motas de polvo, los rayones, que en la digital pues desaparece. Efectivamente, la diferencia de texturas es algo que yo echo de menos. Yo era un poco chapucilla en el laboratorio fotográfico, quizás lo que más ha permanecido de esas primeras experiencias mías en el laboratorio no es tanto las fotos, que yo creo que no era un fotógrafo que no resultaba las fotos, bueno, lo que a mí me gustaba es la experiencia, la oscuridad, la luz, ¿no? Eso es algo que permanece en mi trabajo. Pero en ese trabajo un poco chapucilla, siempre yo no era muy pulcro, siempre aparecían motas de polvo, se rayaba negativo, porque era un poco bruto. Y al final esas texturas es lo que más me gustaba ya, ¿no? Del medio fotográfico. El grano, ¿no? El grano de la fotografía es algo que se ha perdido con lo digital, se ha perdido con ¿no? Las pantallas de alta resolución de 4K, ahora 8K. Quizás esa textura del medio es lo que recordaba la densidad del medio, es lo que hacía que fuera como más evidente la intermediación del medio, que de alguna forma el 4K y el 8K parece que se convierte en una ventana a la realidad, ¿no? Nunca lo es, siempre es un Mm. artificio, sea 4K, 8K, pero esa hiper simulación del efecto de realidad hace que se nos olvide la mediación que siempre hay, ¿no? De estas tecnologías. Entonces, ese ruido es algo que yo intento también recuperar en las series Molder. Bueno, otra pregunta que me gustaría hacerte es, todos imaginamos según el conjunto de imágenes que ya tenemos de antes, ¿no? Igual que no se crea de cero, pues todos partimos pues, de unos imaginarios o universos creativos, pues a veces colectivos, otras veces personales. Entonces me gustaría saber cuáles son algunas imágenes, si tienes el recuerdo de alguna, que creas que han influido de manera particular en la manera que tú tienes de crear imágenes, de comprenderlas en tu obra. Preferencias. Ya que eres andaluza, te voy a hablar de una que me impactó mucho. No sé qué edad, debía tener 5 o 6 años, la Semana Santa en Málaga.
que la visité con mi familia y recuerdo una procesión de Semana Santa de noche con los nazarenos y bueno, te puedes imaginar la historia, las velas, que me asustó muchísimo y me fascinó y me asustó al mismo tiempo. Esa imagen muy culturalmente propia, ¿no? Bueno, de nuestro bagaje cultural, de nuestra sociedad, de nuestro país. Eh, Detecto en esa experiencia mía de un niño de no sé qué años, 5, 6, 7 años, tenía que preguntar a mis padres, tiene muchas de las características de, que luego reaparecen en mis obras de arte, la luz, la oscuridad, la magia, la trascendencia de la vida y la muerte, pero sobre todo la fascinación y el miedo, que yo creo que muchas veces lo que nos da miedo también nos fascina y no podemos dejar de verlo, ¿no? Y estamos intentando como entenderlo, estamos intentando procesarlo. Son ingredientes que, aunque pueda parecer mentira, yo muchos de mis proyectos actuales con algoritmos y Big Data y datos en tiempo real, es que este mundo me asusta un poquito. Y haciendo obras de arte consigo como hacerlas un poco más mías, ¿no? Procesarlas, digerirlas. Yo había algo de esa emoción de noche que yo luego he soñado muchas veces con ello, estas imágenes, estas visiones, ¿no? Que parecían como es algo que yo he visto que ha calado en mi experiencia, en mi mirada, en mi visión artística posterior. Si nunca se sabe de dónde puede venir, ¿no? Totalmente. Sí, pues podemos ir terminando con dos preguntas, no sé cómo vamos de tiempo. Sí, 5 minutos más porque tengo ahora otra Vale, reunión y necesito prepararme para. perfecto, claro. Bueno, creo que tu obra refleja o es sensible de alguna manera con una sensación generalizada, un poco como de nostalgia, ¿no? O sea, por ejemplo, la vuelta a la fotografía, o sea, a los vinilos o la fotografía analógica, o en algunos casos ni siquiera la vuelta, porque yo, por ejemplo, pertenezco a una generación que no ha vivido la fotografía analógica en su momento y que, sin embargo, ahora como que hay mucho interés, ¿no? Yo misma me incluyo. Entonces parece que a pesar de los avances tecnológicos, seguimos apegados a los objetos o buscamos esa parte, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que nos relacionamos? O sea, me gustaría saber qué piensas sobre esto y cómo crees que nos relacionaremos con las imágenes en el futuro próximo. Primero quería un poco rechazar el concepto de nostalgia con el que has empezado la pregunta. Yo no me siento nostálgico. Ujú. Sí, no creo que necesariamente el pasado era mejor y que hay que volver a cómo eran las cosas antes. Me interesa mucho el momento que vivimos, un momento complejo, un momento difícil, un momento a veces traumático, pero muy interesante. Entonces, mis proyectos artísticos no los veo como nostálgicos, los veo como un diálogo con el pasado para entender más el momento presente, utilizar la historia para entender más el presente. Entonces, eso era algo que para mí es muy importante que se entienda, ¿no? Y claramente yo lo veo mucho, por ejemplo, cuando doy talleres, que la gente joven está enganchadísima ahora con proyectores de Super 8 y de 16 milímetros y el vinilo y yo qué sé, laboratorio fotográfico, como estabas tú diciendo ahora mismo. O sea, hay un interés por medios analógicos, precisamente se ha convertido un poco en una resistencia, se ha convertido en una forma de volver a algo más táctil, que es una necesidad muy básica humana, ¿no? De poder tocar las cosas, ¿no? Que al final pues, se ha virtualizado tanto que se abstrae mucho esa relación. No nos olvidemos que tenemos una relación muy táctil con este aparato. Estamos todavía agarrados a esto. Y cuando lo perdemos es que parece que se nos ha perdido la vida, ¿no? Y no nos olvidemos que detrás del streaming que estamos haciendo tú y yo ahora, hay un servidor, posiblemente en Noruega,
o en algún otro lugar del planeta donde hay una sala entera de ordenadores físicamente muy presentes y muy matéricos que están funcionando a tutiplén. Nosotros está abstraído esa reacción, se nos olvida porque estamos ahora tú y yo teniendo nuestra conversación y tal, pero hay todo un hardware y una infraestructura que sería interesante que estuviéramos más conscientes de ellos, que hay todo un cableado físico, y hay satélites, y hay algo que está todo muy remotamente distante en nuestra experiencia del medio, pero que nos conviene recordar que está ahí, que sigue habiendo una materialidad no tan evidente como antes, pero que está ahí, está no ante lugares remotos, pero que sería interesante que estuviéramos más conscientes con ellos, nos cambiaría nuestra relación con nuestras imágenes.